En el libro de Job, capítulo 2, el versículo 10, textualmente dice la palabra, y él le dijo, leamos desde el 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que hemos de recibir solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estas pruebas? David dijo un día, ¿por qué, Señor, estás tan lejos de mí y de mi salvación? ¿Por qué me has desamparado? Queridos hermanos, el sufrimiento purifica el corazón, nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo. Las pruebas vinieron para la postre a hacernos bien, Deuteronomio 8:2. Entonces viene una pregunta, ¿por qué permite Dios que Satanás venga y torture a Job en una forma tan brutal como lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué Dios permite ese sufrimiento tan terrible? Si examinamos las escrituras, Job en un día perdió todas sus riquezas, su fortuna, su dinero, su fama, su prestigio. Perdió sus hijas, perdió sus hijos, se hizo odioso a su familia, a su esposa, a sus amigos. ¿Por qué Dios permitió todo esto? El que no entiende esto, si este versículo, si estas palabras las escuchara un científico, un psicólogo o un especialista, diría, mire, aquí ve usted la locura de ese Dios de los evangélicos. Pero es que detrás de todo esto Dios tenía un propósito enorme. ¿Y cuál es ese propósito? Mostrarnos la profundidad, la grandeza, el poder de Dios a través de su obra, mostrándonos su gloria. Y sobre todo, para mostrarle a Satanás que los verdaderos hijos de Dios no se doblegan ante el dolor, no se doblegan ante las pruebas, ante las dificultades, ante los sufrimientos, ni las guerras, ni los sufrimientos, ni las epidemias, ni nada de lo que ha sucedido a través de los siglos ha podido destruir la obra de la redención efectuada por Cristo en la cruz del Calvario. Santiago me deja ver aquí un versículo que me parece tan hermoso y quiero leérselo. Santiago capítulo 1, el versículo 2 dice textualmente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué hermoso estos detalles, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esto nos enseña que no era un castigo para Job. Esto no era un castigo, no era la ira de Dios. No, Señor, en absoluto. Y Job lo entendió perfectamente. Job entendió que no era un castigo, ni nada de eso. Y Job lo plasmó en la escritura, él dejó clarito eso, que él sabía que ese sufrimiento tenía un propósito de Dios. Ahí en el libro de Job, allí mismo dice Job 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y en ceniza. Qué hermoso todo esto. Job entendió que ese sufrimiento, esa penalidad que estaba viviendo, era para mostrarnos a nosotros que el sufrimiento, las penalidades, las pruebas y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que han de venir, que cada tribulación, cada prueba, cada momento amargo en la vida de los cristianos es para perfeccionar nuestro carácter, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a saber cuánto hemos aprendido a depender de Dios. Las pruebas no son un castigo. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, podríamos hablar muchas cosas hermosísimas acerca de todo esto, pero aprenderemos a confiar en Dios, que cada que viene una prueba, una aflicción, un dolor, un sufrimiento, no es para destruirnos, no es para deteriorarnos, no es para hacernos a un lado, es para que aprendamos a creerle a Dios y a sus promesas. Qué hermoso todo esto. ¿Ah? La hermana de Lázaro le reclamó a Dios, le rechazó su presencia, se enojó, le hizo un reclamo áspero. Esta mujer era una mujer que le gustaba hablar apresuradamente y le dijo al Señor cuando su hermano había muerto. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí cuando te mandé a llamar, no viniste. Y te mandamos a decir que Lázaro estaba muy grave, pero no viniste. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste por allá tanto tiempo? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Hay personas que creen que el Evangelio solamente es un color de rosas. Yo me acuerdo de una jovencita que hace unos años, recién convertida, me decía, yo pensaba que el Evangelio era color de rosas. Sí, señorita, el Evangelio sí tiene color de rosas. Lo que pasa es que donde hay rosas también hay espinas. ¿Ah? Entonces, Jesús le dijo a esta mujer, tu hermano resucitará. Lázaro resucitará. Ella le dijo, claro, yo sé que él va a resucitar en el día postero. Marta mandó a Jesús al futuro. Nosotros no predicamos a un Dios del futuro, nosotros predicamos al Dios del hoy. Y Él lo dijo, que viviéramos el día de hoy. No nos preocupemos por el día de mañana, que el día de mañana no nos pertenece a nosotros. La invitación hoy es a vivir el día de hoy. Entonces, entonces tenemos que aprender que las pruebas no fueron enviadas para hacernos daño. Las pruebas fueron diseñadas para capacitarnos, para perfeccionarnos, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos que el sufrimiento purifica el corazón y el alma. Querido hermano, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, el único que puede endulzar tus momentos amargos, tus momentos difíciles, tus momentos de prueba, tus momentos de aflicción, no salgas corriendo, no huyas. El cristiano que se acostumbra a correr a los problemas, se acostumbrará, el diablo lo sacará corriendo donde quiera que vaya. Por eso dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Las pruebas, las aflicciones, vienen porque está establecido en Primera de Pedro 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, al cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanzas, honra y gloria para cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas están allí en la agenda de Dios y no las va a quitar, pero te va a demostrar que Él es el único que puede endulzar tus momentos amargos. Adelante con el Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la capacidad de discernir y de entender que esos momentos de aflicción son una bendición para ti y para mí. Un abrazo. No desmayes.
Sigue adelante, sigue esperando. De pronto Él se demora un poco en responder, pero que responde, responde. Un abrazo y Dios les bendiga.